¿Alguna vez has sentido que hay algo en tu vida que te impide avanzar? Como si justo cuando estás a punto de alcanzar una bendición, algo invisible se interpusiera en tu camino. Ciclos de dificultad que se repiten una y otra vez. No estás solo en esto. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha sentido el peso de fuerzas que no podemos ver, pero cuyos efectos se manifiestan en nuestras vidas de maneras misteriosas. Francisco, con su mirada puesta en la misericordia de Dios, ha recordado en muchas ocasiones que la fe no es una teoría, sino una experiencia viva que transforma el corazón. A lo largo de la historia, las maldiciones, ataduras espirituales y cargas que persisten sin explicación han sido parte de la lucha interior de muchas personas. Sin embargo, el amor de Dios nunca abandona a sus hijos. Nos ha dado armas espirituales para romper cadenas y restaurar lo que la oscuridad ha intentado destruir. Sin embargo, no todos los creyentes son conscientes de esta verdad. Muchos enfrentan dificultades aparentemente insuperables sin saber que en la Escritura tienen acceso a la respuesta que anhelan. Hoy nos detendremos en un salmo que, a lo largo de los siglos, ha sido proclamado con fe por quienes han comprendido que la batalla espiritual no se libra con fuerza humana, sino con la intervención de Dios. Antes de sumergirnos en su mensaje, es esencial entender que una maldición no siempre es evidente. No se limita a palabras pronunciadas con intención maligna, sino que puede manifestarse como puertas espirituales abiertas que permiten la entrada de obstáculos, sufrimientos y cadenas invisibles. Se presenta en patrones repetitivos de fracaso, enfermedad, miedo, depresión o falta de paz. La buena noticia es que Dios nunca nos deja indefensos. Nos ha dado herramientas para deshacer toda obra del mal y reclamar la libertad que nos pertenece en Cristo. Cuando abrimos la Biblia y proclamamos sus palabras con fe, no estamos repitiendo frases sin sentido. Estamos activando un poder que atraviesa el tiempo y transforma la realidad. La palabra de Dios es viva, más cortante que una espada de doble filo, capaz de derribar toda mentira del enemigo y establecer el reino de Dios en nuestra vida. Existe un salmo en particular que contiene una unción especial de liberación, un clamor que ha roto ataduras, quebrantado yugos de opresión y llevado la luz donde la oscuridad ha intentado dominar. Pero antes de proclamarlo, es fundamental preparar el corazón, porque la fe no se trata solo de decir palabras, sino de confiar plenamente en que Dios es más grande que cualquier adversidad y que cuando le clamamos, responde con poder. Quizás en este momento estés librando una batalla que no comprendes del todo. Tal vez hayas intentado todo sin ver cambios. Quizás sientas que algo invisible impide tu avance, que cuando estás a punto de lograr algo, algo ocurre y todo se desmorona. Si en tu vida se repiten ciclos sin explicación, si experimentas bloqueos constantes o presión espiritual, o sientes que algo limita tu crecimiento, este mensaje es para ti. No es una coincidencia que estés aquí. Dios quiere liberarte, y este salmo, cuando se proclama con fe, puede ser el punto de inflexión que necesitas para romper con todo lo que el mal ha intentado usar en tu contra. Antes de proclamarlo, tomemos un momento juntos. Cierra los ojos y pide al Espíritu Santo que prepare tu corazón, que este no sea solo un momento de conocimiento, sino una experiencia de transformación. Pide a Dios que te revele si hay algo que necesitas entregar, si hay cadenas ocultas que deben ser rotas.
Permite que Él hable a tu vida porque cuando nos acercamos a Dios con sinceridad, Él siempre responde. Y cuando proclamamos su palabra con fe, los cielos se abren y la luz de Cristo disipa toda oscuridad. Si estás listo, proclama con fe que todo yugo se rompe en el nombre de Jesús. Cree que su sangre tiene el poder de liberarte y que este salmo es una llave que Dios ha puesto en tus manos para abrir las puertas de la victoria. No lo digas como una oración más, sino como un decreto de autoridad, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Lo que vamos a proclamar no es solo un pasaje bíblico, es un arma espiritual con el poder de transformar tu vida para siempre. ¿Estás listo para recibirlo? Déjamelo saber en los comentarios y juntos entremos en este momento de liberación. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha intentado esclavizar al pueblo de Dios con mentiras, con opresión y con cargas que no le pertenecen a los hijos del Altísimo. Muchos han vivido sin saber que llevan cadenas invisibles, enfrentando problemas sin solución aparente, repitiendo los mismos ciclos sin encontrar una verdadera salida. Pero Dios no nos ha llamado a vivir en esclavitud, sino en libertad, y su palabra es la herramienta más poderosa para romper toda maldición y atadura que pueda estar afectando tu vida en este momento. Lo que estamos a punto de hacer hoy no es solo una enseñanza, sino una verdadera batalla espiritual. Francisco, en su caminar de fe, siempre ha recordado que el enemigo busca cegar los corazones para que no descubran el poder transformador de la palabra de Dios. Y hoy esa palabra será proclamada con fe, desatando el poder divino y deshaciendo toda obra de oscuridad. Si estás aquí, es porque Dios ha dispuesto este momento para revelarte una verdad que cambiará tu vida y darte la victoria sobre aquello que ha intentado oprimirte. Tal vez has notado que en tu vida hay puertas que parecen cerrarse sin explicación, oportunidades que se escapan antes de concretarse, relaciones que terminan en sufrimiento, luchas económicas que se repiten sin importar cuánto te esfuerces. Quizás sientas una carga en tu espíritu, una barrera invisible que obstaculiza tu camino y no te permite avanzar en el propósito que Dios ha diseñado para ti. Lo más peligroso es que, cuando estas cadenas han estado presentes por tanto tiempo, comenzamos a aceptarlas como parte de nuestra existencia, resignándonos a vivir con ellas. Pero Dios no nos creó para vivir limitados, sino para caminar en la plenitud de su amor y su gracia. Su deseo es que experimentes su favor, que vivas en la abundancia de su misericordia y que ejerzas la autoridad que te ha sido concedida como hijo suyo. Por eso, si hay algo en tu vida que te ha mantenido atado, hoy es el día en que esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Las ataduras pueden manifestarse de muchas maneras. Algunas son heredadas, cadenas que han sido transmitidas de generación en generación sin que nadie haya roto su poder. Ciclos de escasez, enfermedades recurrentes, divisiones familiares, temores profundos, oportunidades que se desvanecen sin razón aparente. Otras han sido impuestas a través de palabras que, aunque dichas en el pasado, aún resuenan en nuestro interior. Quizá alguien declaró que nunca llegaríamos lejos, que estábamos destinados al fracaso, que no éramos lo suficientemente valiosos. Y sin darnos cuenta, esas palabras quedaron sembradas en el corazón, condicionando nuestra fe, distorsionando nuestra percepción de la vida y haciéndonos creer que no hay salida. Pero lo que el enemigo ha intentado usar en tu contra, Dios lo transformará en victoria.
En Isaías 54:17 está escrito: Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Cuántas veces has sentido que estás luchando contra algo invisible? Situaciones que se repiten inexplicablemente, obstáculos que surgen justo cuando estás a punto de dar un paso decisivo, caminos que parecían abiertos y de repente se cierran. Muchas veces estas dificultades no son coincidencias, sino estrategias del enemigo para impedir que entres en la plenitud del propósito divino. Pero hoy tienes en tus manos una llave espiritual, un salmo que a lo largo de los siglos ha sido proclamado como una oración de liberación, un clamor de autoridad sobre toda obra de oscuridad. Este salmo no es simplemente un texto bíblico, sino un decreto de victoria, una afirmación de que toda atadura será rota y que la luz de Dios disipará toda tiniebla en tu vida. El mundo espiritual es real, aunque no lo percibamos con nuestros sentidos naturales. A menudo luchamos en batallas invisibles, pero Dios nos ha dado la autoridad para vencer. La cruz de Cristo marcó la derrota definitiva del enemigo, y esa victoria nos pertenece. Sin embargo, el punto clave está en cómo nos posicionamos en esa verdad. Si permitimos que el miedo, la desesperanza o la derrota gobiernen nuestro corazón, el enemigo seguirá encontrando espacio en nuestra vida. Pero si nos levantamos con la palabra de Dios en nuestros labios y proclamamos con fe nuestra libertad, entonces el poder divino se manifestará y toda obra del maligno será derribada. Es el momento de tomar tu lugar en esta batalla espiritual. No estás solo. El Espíritu de Dios está contigo y ha dispuesto este instante para que recibas esta palabra. Nada de lo que has vivido es casualidad. Si sientes que estas palabras resuenan en tu interior, es porque hoy es el día en que esas cadenas deben romperse. No permitas que el enemigo te haga creer que no hay esperanza. No caigas en la trampa de pensar que tu situación no puede cambiar. Dios es más grande que cualquier obstáculo, más poderoso que cualquier maldición, y su palabra es la verdad absoluta que destruye toda mentira. Hoy proclamaremos juntos este salmo, pero antes quiero que prepares tu corazón. Esto no es solo una oración más, es un acto de guerra espiritual. Si el enemigo ha usado algo en tu contra, hoy lo entregamos a Dios. Si hay algo que ha estado oprimiéndote, si sientes una carga en tu vida que no puedes explicar, ponlo delante del Señor en este momento. Declara con convicción que este es el día de tu liberación. No importa cuántos años hayas llevado esta carga, ni cuántas generaciones han luchado con lo mismo. Lo que no se rompió en el pasado, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Proclama que toda maldición, toda atadura y toda carga que no proviene de Dios, hoy se deshace por el poder de su palabra. Si crees que Dios puede obrar en tu vida a través de este mensaje, exprésalo con fe. Declara que hoy es un día de victoria y de libertad. Dios está aquí. Su presencia actúa en este preciso momento. Aunque no lo veas, algo está transformándose en el mundo espiritual. Cuando proclamemos este salmo, no será una simple lectura, sino un acto de fe que abrirá caminos en lo espiritual y traerá liberación a tu vida. ¿Estás preparado para recibirlo? Si realmente crees que Dios puede hacer algo nuevo en tu historia hoy, prepárate, porque este momento no es como cualquier otro. No es casualidad que estés aquí, ni una simple coincidencia.
Dios te ha traído hasta este mensaje porque hay algo que quiere hacer en ti, algo que el enemigo ha intentado bloquear durante demasiado tiempo, pero que hoy, por el poder de su palabra, será quebrantado. Cuando la luz de Dios entra, la oscuridad no tiene otra opción que huir. Si has sentido opresión, limitaciones o que algo ha robado tu paz, tu alegría o incluso tus oportunidades, hoy es el día en que Dios comienza a hacer algo nuevo. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que avanzas, pero de repente todo se derrumba? ¿Cuántas veces has visto puertas abrirse solo para cerrarse en el último momento? ¿Cuántas veces has sentido que hay algo invisible que te detiene? Que cada paso hacia adelante se encuentra con una barrera inexplicable. Tal vez lo has atribuido a la mala suerte o a las circunstancias, pero lo que muchos desconocen es que existen fuerzas espirituales operando en lo invisible, buscando mantenernos atrapados en un ciclo de opresión. El enemigo no quiere que tomes lo que Dios ya ha dispuesto para ti. No quiere que te apropies de las promesas destinadas a los hijos de Dios. Pero hoy vamos a cambiar eso. Hoy vamos a proclamar un salmo con un poder especial para romper toda maldición, toda atadura y toda influencia que no provenga de Dios. Pero antes de hacerlo, debes comprender algo. La batalla espiritual es real. No es un mito, no es una exageración, no es una superstición. Desde los inicios de la humanidad, el enemigo ha tratado de desviar, encadenar y destruir lo que Dios ha establecido para su pueblo. Y su estrategia siempre ha sido la misma: el engaño. Quiere hacerte creer que no puedes cambiar, que estás destinado a vivir con estas cargas, que las maldiciones que te afectan forman parte inevitable de tu vida y que no hay forma de romperlas. Sin embargo, la palabra de Dios dice lo contrario. En Cristo somos libres, en Cristo tenemos autoridad, en Cristo toda cadena se rompe. Hoy vamos a hacer algo que pocos han hecho. Enfrentaremos estas ataduras desde lo espiritual, no con fuerza humana, no con estrategias del mundo, sino con la espada más poderosa que existe, la palabra de Dios. La Escritura nos dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. Esto significa que cuando proclamamos la Escritura con fe, desatamos un poder sobrenatural que destruye toda obra del enemigo y establece el reino de Dios en nuestra vida. No es solo una lectura, no es un ritual vacío, es un acto de guerra espiritual. Pregúntate con sinceridad, ¿realmente estás listo para dejar atrás aquello que te ha oprimido? A veces nos acostumbramos a nuestras luchas que, sin darnos cuenta, terminamos aferrándonos a ellas. Pero Dios quiere que hoy tomes una decisión. O sigues cargando con estas cadenas, o las entregas a Él en el nombre de Jesús. No permitas que este momento pase como si fueras un simple espectador. Participa activamente en esta guerra espiritual. Declara con tu boca lo que crees en tu corazón. Si hay algo en tu vida que ha sido una carga constante, exprésalo con valentía y proclama que hoy, por el poder de Dios, esa carga se rompe. Cuando declaramos la palabra con fe, establecemos el poder de Dios en nuestra vida. Y si hay algo que el enemigo odia, es ver a los hijos de Dios levantarse con autoridad y reclamar lo que les pertenece. Ahora, escucha con atención. No hay cadena que Dios no pueda romper. No hay atadura que sea demasiado fuerte para su poder. No hay maldición que no pueda ser cancelada en su nombre. Si este mensaje ha resonado en tu corazón,
Si sientes que algo dentro de ti se ha movido mientras lo leías, es porque el Espíritu Santo está obrando en este mismo instante. La presencia de Dios está aquí y su poder ya está actuando. Algo profundo se mueve en el ámbito espiritual. Una verdad que el adversario desea mantener oculta, pero que Dios, en su infinita misericordia, ha decidido revelar. Francisco, con su mirada centrada en la fe vivida con autenticidad, recuerda que la oración no es un mero ritual, sino un clamor ardiente que trasciende lo visible y se eleva hasta el corazón del Padre. Lo que haremos a continuación no es solo una proclamación, sino un decreto de victoria, una espada afilada contra las tinieblas, una llave que abre las puertas de la gracia. Este salmo que compartiremos no es un conjunto de palabras hermosas, sino una herramienta poderosa que rompe cadenas y desata la presencia de Dios en tu vida. Prepara tu espíritu, abre tu corazón y recibe con seriedad esta verdad. Cuando proclamemos juntos esta palabra, el poder de Dios se manifestará porque su palabra es viva y eficaz. No permitas que la duda te detenga. No cuestiones lo que el Señor ya ha determinado. Cree con todo tu ser que Él está obrando en este mismo instante. Si deseas recibir esta liberación, escríbelo con fe en los comentarios. Declara con autoridad que este es el día en que las ataduras se rompen, que la luz divina penetra cada rincón de tu existencia. Este no es el momento de guardar silencio, sino de proclamar con valentía la verdad que Dios ha decretado para sus hijos. Prepárate para esta batalla espiritual, porque ahora entraremos en el poder del Salmo que destruye maldiciones y quebranta las obras del mal. Cuando proclamamos un salmo con fe, no estamos repitiendo palabras vacías. Estamos activando una verdad eterna en nuestra vida. La Escritura no es una colección de frases inspiradoras, sino una realidad que transforma, un escudo que nos protege y una espada que desarma al adversario. Pero para que esta verdad sea eficaz, debemos interiorizarla con convicción, comprenderla en su profundidad y estar dispuestos a que Dios actúe en nosotros. No basta con leerla mecánicamente, hay que vivirla, hacerla parte de nuestra esencia y permitir que moldee cada aspecto de nuestro ser. Este salmo tiene un propósito claro: romper toda maldición, destruir ataduras y cancelar los obstáculos que el enemigo ha intentado colocar en tu camino. Sin embargo, su poder solo se manifestará si lo aplicas con discernimiento. Muchos han proclamado la palabra sin ver frutos, porque lo han hecho sin fe, sin perseverancia o sin entender su verdadero significado. Hoy aprenderás a aplicar este salmo de manera que su poder se haga tangible en tu vida. Lo primero es orar con fe y autoridad. Con frecuencia, las personas oran con miedo o incertidumbre, como si le pidieran a Dios algo improbable. Sin embargo, la Escritura es clara en Mateo 21, 22, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Por eso, al proclamar este salmo, no lo hagas con temor ni con duda. Hazlo con la certeza de que Dios ya está actuando. Declara con firmeza que toda maldición se rompe, que toda atadura se deshace, que la luz divina llena cada espacio de tu vida y desmantela toda obra del enemigo. Un testimonio que ilustra esta verdad es el de una mujer que durante años vivió bajo una opresión espiritual sin reconocerlo. Desde su infancia, su vida estuvo marcada por la escasez, el rechazo y la enfermedad. Cada vez que intentaba avanzar,
algo la hacía retroceder. Creía que eran simples circunstancias, pero no comprendía que había una raíz espiritual detrás. Cuando descubrió el poder de la palabra y comenzó a proclamar este salmo con fe inquebrantable, algo empezó a cambiar. Al principio no vio resultados inmediatos, pero perseveró, confiando en la fidelidad de Dios. Día tras día, declaraba que toda maldición generacional quedaba rota y que toda oscuridad era disipada. Con el tiempo, su salud mejoró, las puertas de bendición se abrieron y por primera vez en su vida experimentó una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este testimonio nos recuerda una verdad esencial. La perseverancia en la palabra trae frutos. No basta con proclamar un salmo una vez y esperar cambios instantáneos. La oración y la proclamación deben ser constantes en nuestra vida. En Josué 1:8, Dios nos da una clave fundamental. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La victoria no es cuestión de un momento, sino de una vida cimentada en la palabra. Si hoy enfrentas luchas, te animo a que este salmo se convierta en parte de tu vida cotidiana. No lo tomes como una práctica ocasional, sino como una declaración continua de victoria. Otro aspecto crucial para experimentar su poder es cerrar toda puerta al enemigo. Muchas veces anhelamos la liberación de Dios, pero seguimos sosteniendo hábitos que nos atan espiritualmente. El pecado, la falta de perdón, las relaciones tóxicas, el miedo y la duda pueden convertirse en portales que permiten que la oscuridad siga operando en nuestra vida. Francisco, con su profunda mirada sobre la fe, nos recuerda que la vida cristiana es un llamado a la transformación genuina del corazón. La Escritura dice en Efesios 4:27, «Ni deis lugar al diablo». No basta con proclamar un salmo, si al tiempo mantenemos en nuestra vida aquello que se opone a la voluntad de Dios. La verdadera liberación requiere una disposición radical, soltar todo lo que no glorifica al Señor. Un testimonio conmovedor es el de un hombre atrapado durante años en un ciclo de fracaso. Cada vez que una nueva oportunidad surgía, algo lo destruía todo. Inestabilidad en el trabajo, relaciones rotas, una sensación constante de opresión. A pesar de proclamar con fervor este salmo cada mañana, sentía que algo bloqueaba su camino. Fue entonces cuando pidió al Espíritu Santo que le revelara la raíz de su atadura. Dios le mostró que aún albergaba resentimiento en su corazón, heridas del pasado que nunca había sanado. Cuando decidió perdonar y soltar todo aquello que lo ataba emocionalmente, su vida cambió radicalmente. Las puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse. Su situación financiera se restauró y, sobre todo, experimentó la paz que tanto había anhelado. Este testimonio nos enseña que la liberación no es solo cuestión de proclamar una palabra, sino de permitir que Dios haga una obra profunda en nuestro interior. Si hay algo que está obstaculizando tu relación con el Señor, hoy es el momento de entregárselo. No permitas que nada impida la plenitud de su bendición en tu vida. Dios desea liberarte por completo, pero requiere tu cooperación. Por último, dar testimonio es una parte esencial del camino de la fe. La Escritura dice en Apocalipsis 12:11, «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos». Compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida no solo fortalece nuestra fe,
sino que también inspira y anima a otros. Si has experimentado la liberación a través de la palabra, no guardes silencio. Declara con valentía lo que el Señor ha hecho en tu vida, porque tu testimonio puede ser la respuesta que alguien más está necesitando en este preciso momento. Si sientes que Dios está obrando en ti ahora, exprésalo. Si hay algo en tu vida que necesita romperse hoy, dilo con fe. No dejes pasar este momento sin hacer una proclamación de victoria. Escribe con autoridad que toda maldición es cancelada, que toda atadura se rompe, que el poder de Dios está actuando en este instante. Proclamar la palabra y testificar lo que Dios está haciendo es sellar la victoria en el mundo espiritual. No te quedes en silencio. Declara con fe que hoy es el día en que el Señor cambia tu historia. Ahora que comprendes cómo aplicar este salmo, prepárate para proclamarlo con una fe renovada. No será una repetición vacía, sino un clamor que se eleva hasta el trono de Dios. Cada palabra pronunciada tiene peso en el mundo espiritual. No es solo una oración, es un decreto, una afirmación de fe, una espada que corta toda maldición y rompe cada atadura que ha intentado detenernos. Dios ha prometido que su palabra no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo que fue enviada. Sin embargo, muchos fallan, porque esperan ver resultados sin una fe auténtica. Este salmo no es una fórmula mágica, sino un pacto con Dios, un compromiso con su verdad, un arma poderosa que solo es efectiva cuando se proclama con fe genuina. Si hoy sientes que hay algo en tu vida que no avanza, si has visto puertas cerrarse una y otra vez, si has cargado con un peso que no puedes explicar, este salmo es para ti. Dios no quiere que vivas encadenado ni atrapado en ciclos de fracaso y dolor. Hoy puedes ser libre, pero la decisión es tuya. ¿Estás listo para dar un paso de fe? ¿Estás dispuesto a soltar lo que te ha estado atando y caminar en la libertad que Dios tiene para ti? No importa cuánto tiempo hayas estado luchando, ni cuán fuerte parezca la opresión, el poder de Dios es mayor. Y este salmo es una llave que abre la puerta a esa libertad. Hay personas que han experimentado este poder de una manera tan impactante que sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Una mujer llevaba años cargando con maldiciones generacionales sin saberlo. En su vida, todo parecía marcado por la derrota, en sus relaciones, en su trabajo, en su salud. No importaba cuánto se esforzara, siempre terminaba en el mismo punto de dolor. Hasta que un día, después de escuchar un mensaje sobre la palabra de Dios, decidió aplicar este salmo con fe. Lo proclamó cada día, creyendo en cada palabra y aferrándose a la promesa de que el Señor podía romper cualquier cadena. Y lo que sucedió después fue una transformación absoluta. Las puertas comenzaron a abrirse, las relaciones rotas encontraron restauración y la enfermedad que la había aquejado por años desapareció. Lo que parecía imposible, Dios lo hizo posible, porque ella decidió creer. Francisco, en su caminar de fe, siempre ha destacado la fuerza transformadora de la confianza plena en Dios. Este testimonio nos enseña algo crucial. Dios está dispuesto a obrar, pero Él no puede actuar en una vida donde no hay fe. La Escritura nos lo recuerda en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si proclamamos este salmo con incredulidad, si solo lo repetimos sin entender su poder, no veremos resultados. Pero cuando lo hacemos con convicción,
con una fe firme, entonces el cielo se abre y Dios responde. Y ahora piensa en esto. Si Dios lo hizo con ella, ¿por qué no lo haría contigo? Él no hace acepción de personas. Si estás escuchando estas palabras hoy, es porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Si te sientes agotado de luchar, si has intentado todo y nada ha funcionado, detente un momento y pregúntate, ¿le he dado a Dios la oportunidad de obrar en mi vida? ¿He proclamado su palabra con fe o con duda? ¿He permitido que la verdad de Dios rompa cada mentira que el enemigo ha sembrado en mi mente? Otro testimonio que quiero compartirte es el de un joven que vivió años en ataduras sin darse cuenta. Cada vez que intentaba avanzar, algo lo detenía. Se esforzaba en sus estudios, en su trabajo, en sus relaciones, pero siempre parecía haber un obstáculo invisible que le impedía progresar. Durante años sintió que algo lo oprimía, pero no entendía qué era. Hasta que un día, en un encuentro como este, alguien habló sobre el poder de proclamar la palabra de Dios sobre nuestra vida. Ese día, por primera vez, se aferró a este salmo y lo declaró con una fe que nunca antes había experimentado. Lo proclamó en su casa, en su trabajo, cada mañana antes de salir. Y lo que sucedió fue asombroso. Los bloqueos que lo habían detenido por años comenzaron a desaparecer. Recibió oportunidades que nunca antes había imaginado. Su vida cambió radicalmente. Pero lo más importante no fueron las bendiciones externas, sino lo que sucedió en su corazón. Por primera vez, experimentó una paz que no dependía de sus circunstancias. Una certeza absoluta de que Dios estaba con él. Esto es lo que quiero que entiendas. Cuando proclamas este salmo, no solo cambian tus circunstancias, cambia tu espíritu, cambia tu relación con Dios, cambia tu manera de ver la vida. Y ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué necesitas que Dios haga en tu vida hoy? Porque lo que va a suceder a continuación no es un momento cualquiera. Es un momento de transformación. No quiero que seas un simple espectador. Quiero que seas un participante activo en este mover de Dios. Quiero que tomes este momento con la seriedad que merece, porque lo que proclamaremos juntos tiene el poder de cambiarlo todo. Si hay algo en tu vida que sientes que te ha retenido por demasiado tiempo, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con tu boca lo que Dios va a romper hoy, porque cuando lo haces, estás sellando tu fe. Estás declarando tu victoria. Estás haciendo público que crees que Dios está obrando en este mismo instante. No permitas que el enemigo te robe la oportunidad de recibir tu liberación. Decláralo con fe, proclámalo con autoridad, porque cuando lo haces, estás dejando claro que no hay cadena que pueda resistirse al poder de Dios. Ahora es el momento. Si estás listo para ver el poder de Dios moverse en tu vida, abre tu corazón. Deja que la fe se levante en ti, porque cuando proclamemos juntos este salmo, algo va a romperse en el mundo espiritual. No es solo un momento de oración, es un momento de guerra, un momento de victoria. Si estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti, entonces prepárate, porque lo que sigue es el momento en el que Dios empieza a obrar en tu vida. Cuando proclamamos este salmo, entramos en una batalla espiritual, donde la victoria ya ha sido asegurada por el poder de Dios. Pero es fundamental que comprendamos que esta no es una simple repetición de palabras, sino una declaración de guerra contra toda cadena que nos ha mantenido atados. La Escritura lo dice en Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego,
dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esta palabra es un fuego que consume toda obra del enemigo. Es un martillo que destruye las fortalezas que han sido levantadas en contra de tu vida. Cada vez que proclames este salmo, imagina cómo el fuego de Dios está quemando todo lo que el enemigo ha intentado establecer. Cómo el martillo del Señor está destruyendo toda barrera que ha intentado detenerte. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios en la boca de alguien que cree en su poder absoluto. Pero aquí está la clave. Debes creerlo con todo tu corazón. Jesús nos enseñó en Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Dios nos ha dado la autoridad para hablarle a las montañas, para ordenarle a toda barrera que desaparezca, para proclamar libertad sobre nuestras vidas. Francisco, con su mirada siempre puesta en la misericordia de Dios, ha hablado sobre la necesidad de romper con todo aquello que oprime el corazón humano. Si hoy sientes que algo ha sido una carga imposible de mover, que ha pesado sobre tu vida, como una losa, toma este momento como una oportunidad para proclamar tu libertad. Escribe en los comentarios con fe y con autoridad. Toda maldición en mi vida es destruida. Toda atadura es rota en el nombre de Jesús. No es solo un acto simbólico, sino un paso de fe. Porque cuando declaras la palabra de Dios con convicción, te unes al milagro que Él quiere realizar en tu vida. Muchos han vivido bajo el peso de maldiciones sin siquiera saberlo. Familias enteras atrapadas en ciclos que se repiten generación tras generación. Pobreza, enfermedad, rupturas, adicciones, tragedias inesperadas. Y Él es solo casualidad. Así es la vida. Sin darse cuenta de que en la esfera espiritual, el enemigo ha tejido cadenas invisibles que han pasado de una generación a otra. Sin embargo, Dios no nos creó para vivir bajo maldición, sino para caminar en su bendición, en la verdadera libertad. En Gálatas 3, 13, se nos recuerda: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Si Cristo ya pagó el precio, si Él cargó sobre sí todo lo que nos esclavizaba, ¿por qué seguir llevando un peso que ya ha sido destruido? Un testimonio que refleja esta verdad es el de un hombre que durante toda su vida enfrentó la ruina financiera. No importaba cuánto trabajara o cuán disciplinado fuera con sus recursos, siempre había algo que lo hacía retroceder. Creía en Dios, oraba con devoción, pero sentía que una barrera invisible le impedía avanzar. Un día, alguien le habló sobre el poder de la proclamación y le enseñó un salmo que cambiaría su vida. Aprendió que no bastaba con pedir ayuda a Dios, debía ejercer la autoridad que le había sido dada. Comenzó a proclamar la palabra cada día, la escribió y la colocó en su casa, en su oficina, en su auto, y entonces algo cambió. Se negoció, prosperó y por primera vez en su vida experimentó una estabilidad que nunca antes había conocido. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has visto patrones repetitivos que parecen imposibles de romper? ¿Cuántas veces has sentido que cuando estás a punto de recibir una bendición, algo sucede y todo se derrumba? Eso no es azar. El enemigo trabaja en lo oculto para impedir que vivas en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Pero hoy puedes tomar una decisión diferente.
Hoy puedes proclamar con fe que todo lo que ha estado retenido se libera en el nombre de Jesús. La palabra de Dios tiene el poder de romper no solo maldiciones familiares, sino también ataduras personales. Muchos viven con cadenas en su mente, pensamientos que los limitan, miedos que los paralizan, inseguridades que los detienen. Pero Dios no nos llamó a la esclavitud, sino a la libertad. Como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo quiere romper esas ataduras en tu vida. Quiere liberarte de todo pensamiento que no proviene de Dios. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente, si alguna vez has creído que no puedes lograr algo porque te falta fuerza, inteligencia o capacidad, recuerda que esas son mentiras del enemigo. Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para caminar en victoria, pero debes apropiarte de esa verdad, hacerla tuya, proclamarla con tu boca y con tu corazón. Di con convicción: yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo soy más que vencedor. Yo camino en la bendición de Dios. Escríbelo en los comentarios. Dilo en voz alta, porque cuando proclamas la verdad de Dios sobre tu vida, toda obra del enemigo pierde su poder. Ahora quiero que hagas algo. Cierra tus ojos por un momento y piensa en aquello que necesitas que Dios rompa en tu vida. Es una cadena de escasez, es un temor profundo, es una maldición generacional que ha afectado a tu familia. Lo que sea, entrégaselo a Dios ahora mismo. Proclama con fe que su palabra es suficiente para destruirlo. Y si sientes la necesidad de un acto de fe, escribe en los comentarios con tus propias palabras lo que estás proclamando hoy. Hazlo con la certeza de que ya está hecho, porque lo que sigue no es un momento más. Este es el punto donde todo cambia. Este es el momento en el que proclamarás la palabra con la seguridad de que cada palabra que sale de tu boca es un decreto en el mundo espiritual. Es un golpe contra toda obra del enemigo. Si estás listo para ver la mano de Dios moverse en tu vida, prepárate, porque lo que viene es el momento en el que Dios empieza a obrar. Hay momentos en la vida en los que, aún creyendo, parece que todo se desmorona. La oración parece no ser escuchada, las respuestas tardan, la esperanza se debilita, y sin darte cuenta, la fe comienza a tambalearse. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que Dios guarda silencio, que las promesas que lees en la Biblia parecen ser para todos menos para ti? No estás solo. Una mujer que había sido fiel a Dios durante años vivió algo similar. Oraba, servía en su comunidad, leía la palabra con fervor. Pero de un momento a otro, su vida comenzó a desmoronarse. Su negocio comenzó a desmoronarse. Sus finanzas se desplomaron. Su salud se debilitó. Y como si fuera poco, las personas que más amaba se alejaron. Al principio, siguió orando con fe. Pero con cada golpe recibido, su confianza en Dios empezó a tambalearse. Llegó a preguntarse si todo en lo que había creído era real, o si simplemente había estado perdiendo el tiempo. Si Dios realmente me ama, ¿por qué permite que pase por esto?, pensó. Pero lo que no sabía era que su batalla no era contra lo visible, sino contra lo que se movía en el ámbito espiritual. Francisco, en su caminar de fe, ha recordado muchas veces lo que dice la Escritura en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y así era el caso de esta mujer.
quien estaba siendo atacada sin siquiera darse cuenta. Pero lo más peligroso no era el ataque en sí, sino la duda que comenzaba a apoderarse de su corazón. Al cuestionar el poder de Dios y al dejar de proclamar su verdad, abría la puerta para que el enemigo tomara mayor control sobre su vida. El enemigo sabe que su victoria más grande no es provocar sufrimiento, sino hacer que el creyente pierda la fe. En el momento en que dejas de creer en las promesas de Dios, en que sueltas su palabra y dejas de proclamar su verdad sobre tu vida, Él gana terreno. La Escritura nos advierte en 1 Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. El enemigo no puede destruirte si permaneces firme en Dios, pero si logra sembrar la duda, si consigue que te rindas, si te convence de que Dios te ha abandonado, poco a poco comenzará a desmoronar cada área de tu vida. Esa mujer llegó a un punto en el que dejó de orar. Le pareció inútil, no veía cambios, no veía respuestas, y empezó a resignarse a su situación. Tal vez así es como debe ser mi vida, pensó. Pero lo que no comprendía era que el enemigo ya no solo le estaba robando sus bendiciones, sino también su identidad, su confianza en Dios y su fe. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? ¿Cuántos han llegado al punto de aceptar la derrota como algo inevitable? Pero escuchen esto, Dios nunca se ha rendido contigo, aunque ella había dejado de orar, aunque permitió que su fe se apagara. Dios nunca dejó de llamarla, nunca dejó de buscarla, nunca dejó de esperarla. Isaías 41:10. Proclama con firmeza: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nunca abandona a sus hijos, pero espera que sus hijos regresen a Él con fe. Hasta que un día, en su desesperación, ella recordó un pasaje que había leído muchas veces, pero que nunca había proclamado con verdadera autoridad. Era el salmo que hoy meditamos, un salmo con el poder de romper cadenas y liberar el alma. Por primera vez en meses, lo declaró con convicción, con la poca fe que le quedaba. Al principio no sintió nada, pero no dejó de hacerlo. Día tras día comenzó a proclamarlo, a orar con autoridad, a recordar que el Dios que había leído en la Biblia era el mismo Dios que estaba con ella en ese momento. Y algo empezó a cambiar. La carga en su espíritu comenzó a disiparse. Su mente se aclaró. La desesperanza se desvaneció. Poco a poco, las oportunidades volvieron a aparecer. Las personas que se habían alejado regresaron a su vida, su salud mejoró y, lo más importante, su fe se fortaleció como nunca antes. Pero lo más impactante de su historia no fue solo su restauración, sino lo que Dios le reveló a través de su prueba. Comprendió que su situación no era simplemente una mala racha, sino una guerra espiritual en la que el enemigo había intentado robarle lo más valioso, su fe. Y esto mismo sucede con muchos de ustedes. No es casualidad que hayan pasado por tantas dificultades. No es casualidad que todo parezca estancarse. No es casualidad que el enemigo haya intentado hacerlos dudar. Pero hoy es el día en que esa opresión se rompe. Hoy es el día en que proclamas la verdad de Dios sobre tu vida y decides recuperar todo lo que el enemigo intentó arrebatarte. Isaías 54:17 lo afirma con certeza. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Cuando proclamas la palabra de Dios,
las maldiciones se rompen, las cadenas caen y la victoria es asegurada. Hoy es el día en que el enemigo pierde su poder sobre tu vida. Hoy es el día en que recuperas la fe que intentaron arrebatarte. Ahora quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: yo renuevo mi fe en Dios. Hoy me levanto con autoridad. Hoy proclamo su victoria sobre mi vida. Hazlo con fe, porque cuando declaras algo con tu boca, lo estableces en el mundo espiritual. Si alguna vez has sentido que tu fe ha sido atacada, si alguna vez has pensado en rendirte, este es el momento de cambiar el rumbo. Hoy es el día de tu restauración. Hoy es el día en que decides confiar completamente en Dios. Y lo que haremos a continuación no es algo ordinario. Este es el momento en que te pones de pie en lo espiritual y proclamas con autoridad lo que Dios ha dicho sobre ti. Porque lo que el enemigo intentó destruir, Dios lo va a restaurar. Lo que el enemigo intentó robarte, Dios te lo devolverá multiplicado. Francisco ha recordado en más de una ocasión que la fe es una fuerza que transforma lo que parecía perdido en una oportunidad de gracia. Así que prepárate, porque cuando proclamemos juntos este salmo, toda obra del enemigo será destruida y Dios te levantará con más fuerza que nunca. ¿Cuántas veces has sentido que estás atrapado en un ciclo del que no puedes salir? Como si estuvieras caminando en círculos. Como si cada intento de avanzar terminara en el mismo punto donde comenzaste. Has orado, has creído, has hecho todo lo que te han enseñado, pero parece que algo invisible sigue deteniéndote. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido así alguna vez? Si lo has sentido, no es una casualidad que estés aquí en este momento. Dios quiere revelarte algo poderoso hoy. Hay muchas personas que llevan años viviendo en la misma lucha. Parece que siempre están a punto de recibir una bendición, pero en el último momento algo sucede y todo se desmorona. Familias enteras que han vivido bajo el peso de enfermedades que pasan de generación en generación. Matrimonios que se rompen sin explicación. Trabajos que nunca prosperan. Sueños que se quedan a medio camino. Y la pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siento que hay algo que me impide avanzar? Déjame decirte algo. Esto no es solo una coincidencia. No es mala suerte. No es simplemente la vida. La Biblia nos habla de ataduras espirituales, de maldiciones generacionales, de cadenas que el enemigo ha intentado colocar sobre las vidas de los hijos de Dios para impedirles caminar en la plenitud de lo que Él ha prometido. Pero la buena noticia es que Dios ya nos ha dado la clave para romper con todo esto. La palabra de Dios dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios no quiere que vivas una vida de esclavitud, de estancamiento, de derrota. Él quiere verte caminar en libertad, en victoria, en la plenitud de su propósito. Pero para que esa libertad se manifieste en tu vida, hay algo que debes hacer. Declarar su palabra con fe. Romper con todo lo que ha intentado retenerte. Tomar la autoridad que Dios te ha dado y proclamar que todo yugo es destruido en el nombre de Jesús. Un hombre llevaba años luchando con su negocio. Trabajaba duro, hacía todo bien, pero cada vez que parecía que su negocio iba a despegar, algo sucedía y volvía al punto de partida. Se endeudaba, intentaba recuperarse, pero el mismo patrón se repetía una y otra vez, hasta que alguien le habló del poder de la palabra de Dios y le mostró este salmo. Le dijeron que lo proclamara todos los días, que lo declarara sobre su vida, sobre su casa, sobre su trabajo,
creyendo que Dios rompería toda cadena que lo estaba deteniendo. Al principio lo hacía sin mucha convicción, porque había pasado tanto tiempo en la derrota que le costaba creer que algo realmente podía cambiar. Pero con cada día que lo proclamaba, su fe comenzó a crecer. Su espíritu comenzó a fortalecerse, y lo que había estado estancado por años, de repente, comenzó a moverse. Las puertas comenzaron a abrirse. Puertas que antes estaban cerradas se destrabaron, y por primera vez en su vida experimentó el favor y la prosperidad de Dios de una manera que jamás había visto. ¿Qué cambió? La palabra de Dios fue activada en su vida. Lo que antes estaba retenido en lo espiritual fue liberado. Lo que antes parecía imposible se convirtió en testimonio, y lo mismo puede suceder contigo. Pero debes hacer algo. Debes proclamar esta palabra con fe. Debes tomar la autoridad que Dios te ha dado y decir con convicción: toda cadena en mi vida se rompe en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo ha intentado detener, Dios lo libera hoy. Camino en la libertad que Cristo ganó para mí. Escríbelo en los comentarios. Dilo en voz alta, porque cuando declaras la verdad de Dios sobre tu vida, el enemigo pierde poder, y la luz de Dios comienza a manifestarse con autoridad. Tal vez estés pasando por algo similar. Tal vez has sentido que no importa cuánto ores, cuánto te esfuerces, cuánto luches, siempre hay algo que te impide recibir lo que Dios ha prometido. Pero hoy quiero que sepas que esa no es la voluntad de Dios para ti. Dios no te creó para vivir en derrota. Te creó para caminar en victoria. Pero el enemigo sabe que mientras tú sigas atado, mientras sigas creyendo que no hay salida, él puede seguir reteniendo lo que es tuyo. Pero hoy, en este momento, Dios está poniendo en tus manos la llave que rompe toda maldición, que destruye toda atadura. La Biblia dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tienes en tus manos un arma poderosa, una espada que corta toda obra del enemigo, que destruye toda barrera, que libera lo que ha estado retenido, y esa espada es la palabra de Dios. Cuando proclamas este salmo, no estás simplemente leyendo un texto, estás desatando el poder de Dios sobre tu vida, estás decretando libertad, estás declarando que todo lo que ha estado detenido se libera, que toda cadena se rompe, que toda atadura desaparece. Y cuando proclamas con fe, el cielo responde, los muros caen, y lo que parecía imposible se hace realidad. Tal vez en este momento estés sintiendo que has intentado todo y nada cambia. Pero Dios te trajo aquí para decirte que no todo está perdido, que este es el momento en el que te levantas con autoridad y tomas lo que te pertenece. No más derrotas, no más ciclos repetitivos, no más barreras invisibles que te impidan avanzar. Hoy es el día en que proclamas la verdad de Dios y ves su mano obrar en tu vida. Francisco, con su mirada puesta en la misericordia divina, ha recordado tantas veces que la fe no es pasiva, sino un acto de entrega confiada. Así que quiero que hagas algo. Tómate un momento y escribe en los comentarios lo que necesitas que Dios haga en tu vida. Decláralo, como si ya estuviera hecho, porque lo que vamos a hacer a continuación no es algo común. Este es el momento en que entras en el poder de Dios. Este es el momento donde lo imposible se convierte en testimonio. Prepárate, porque cuando proclames este salmo con fe, Dios comenzará a moverse en tu vida de una manera que jamás habías imaginado.
El salmo que hoy vamos a proclamar tiene el poder de romper maldiciones, destruir ataduras y deshacer todo aquello que el enemigo ha intentado levantar contra tu vida. Es un salmo que ha sido proclamado por generaciones en momentos de guerra espiritual, en tiempos de crisis, en temporadas donde parecía que todo estaba perdido. Y hoy tú lo vas a proclamar con autoridad, porque lo que ha estado detenido en tu vida, lo que ha estado reteniendo tu bendición, hoy se rompe en el nombre de Jesús. El Salmo 91 dice en los versículos 1 y 2, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré». Esta es una declaración de protección, de refugio, de seguridad absoluta en Dios. Pero la clave está en la palabra diré. No basta con saber que Dios es refugio, tienes que declararlo con tu boca, tienes que proclamarlo con convicción, porque en el mundo espiritual lo que no se declara no se activa. Muchos creen que con solo asistir a la iglesia, con solo leer la Biblia de vez en cuando, con solo llevar una vida buena, es suficiente para vivir en libertad. Pero la realidad es que el enemigo no ataca solo a aquellos que viven alejados de Dios. Ataca también a los creyentes que no ejercen su autoridad, que no proclaman la palabra, que no usan las armas espirituales que Dios les ha dado. Porque un cristiano sin autoridad es un blanco fácil. Tal vez en este momento estás sintiendo que hay áreas en tu vida donde el enemigo ha ganado terreno. Tal vez has visto cómo ciertas cosas en tu familia parecen repetirse generación tras generación. Divorcios, enfermedades, pobreza, conflictos constantes, cosas que parecieran normales pero que en el fondo sientes que hay algo más, como si estuvieras atrapado en un ciclo del que no puedes salir. O quizás lo que has sentido es que tu fe se ha enfriado, que tu pasión por Dios ya no es la misma. Antes orabas con fervor, antes sentías la presencia de Dios con intensidad, antes tenías una fe inquebrantable. Pero en tu interior sientes que algo falta, que algo se ha perdido. O puede ser que tu batalla sea en el área financiera. Trabajas, te esfuerzas, intentas hacer todo correctamente, pero siempre hay algo que impide que prosperes. Siempre hay un gasto inesperado. Siempre hay una crisis que te vuelve a dejar en cero. Siempre hay una razón por la cual no puedes avanzar. Y aunque crees en las promesas de Dios, en lo más profundo de tu corazón te has preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permite esto? Quiero que entiendas algo. Esas luchas no son casualidad. El enemigo ha intentado establecer fortalezas en tu vida. Ha intentado sembrar mentiras en tu mente para hacerte creer que esa es tu realidad, que no hay salida, que no hay esperanza. Pero la verdad es que Dios ya te ha dado la clave para romper con todo esto. Y la clave está en su palabra. El Salmo 91 continúa en los versículos 3 y 4 diciendo, «Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad». Dios no solo promete protección, sino que también promete liberación. Si hay algo que te ha estado atrapando, Dios te dice hoy que Él es quien te librará. Pero hay algo importante que debes notar. Dice, Él te librará. No dice tú te librarás. Esto significa que no es con tu fuerza, no es con tu sabiduría, no es con tu capacidad, es con el poder de Dios que serás libre. Pero para que esto suceda, hay algo que debes hacer. Debes identificar las áreas en tu vida donde el enemigo ha estado operando.
Debes ser honesto contigo mismo y preguntarte, ¿hay pensamientos de derrota que he permitido en mi mente? ¿He dejado de proclamar la palabra de Dios sobre mi vida? ¿He normalizado ciertos patrones en mi familia que no son voluntad de Dios? ¿He dejado de orar con fe y autoridad? ¿Me he resignado a vivir en la misma situación año tras año? Porque mientras no identifiques estas áreas, seguirás atrapado en los mismos ciclos. El enemigo opera en la oscuridad, en lo que no confrontas, en lo que aceptas como normal. Pero en el momento en que tomas la palabra de Dios y la proclamas con autoridad, todo lo que estaba oculto es expuesto y pierde su poder. Y ahora quiero que hagas algo. Hoy Francisco nos recordaría que la fe no es solo un acto puntual, sino un camino de entrega constante, un compromiso diario con la verdad de Dios. Tómate un momento y escribe en los comentarios: hoy me levanto en el poder de Dios. Hoy proclamo que toda cadena se rompe, que toda atadura cae, que toda maldición es destruida en el nombre de Jesús. Escríbelo con fe, porque cuando declaras algo en el mundo espiritual, lo estableces en tu vida. El Salmo 91 nos ofrece una certeza profunda en los versículos 9 y 10. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Sabes lo que esto significa? Que cuando decides habitar en Dios, cuando eliges proclamar su palabra y confiar en Él, las maldiciones se rompen, las puertas que parecían cerradas se abren y lo imposible se transforma en testimonio. Quizás hoy sientes que has perdido demasiado, que no ves salida a la situación en la que te encuentras. Pero Dios te dice que su poder es mayor que cualquier ataque del enemigo, que lo que parecía un callejón sin salida será el inicio de algo nuevo. Pero para que esto suceda, debes creerlo, proclamarlo, declararlo con tu boca y con tu corazón. La Escritura nos enseña en Proverbios 18 a 21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que lo que declaras tiene poder. Si sigues hablando derrota, seguirás viviendo en derrota. Si aceptas las mentiras del enemigo sobre tu vida, seguirás viéndolas manifestarse. Pero si comienzas a proclamar lo que Dios dice sobre ti, su poder comenzará a operar, y lo que estaba retenido empezará a soltarse. Así que prepárate, porque lo que haremos a continuación no es algo común. Vamos a proclamar este salmo juntos. Vamos a declarar la verdad de Dios con autoridad y veremos cómo lo que ha estado atado comienza a romperse en el mundo espiritual. Este es el momento en el que decides tomar la victoria que Dios ya ha preparado para ti. Hoy es el día en que te levantas. Hoy es el día en que proclamas. Hoy es el día en que todo cambia. No es casualidad que estés aquí. No es un accidente que estas palabras lleguen a tu corazón justo en este momento. Dios ha estado hablándote, mostrándote que hay algo más, que no tienes que seguir viviendo bajo las mismas cadenas, bajo las mismas luchas, bajo las mismas maldiciones que han intentado detenerte. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Permitirás que todo siga igual o te levantarás y tomarás la autoridad que Dios te ha dado? El enemigo no quiere que tomes acción. Quiere que escuches, que te emociones por un momento y luego regreses a tu vida como si nada hubiera pasado. Porque Él sabe que mientras sigas pasivo, mientras sigas aceptando la realidad que Él ha intentado imponerte, nada cambiará. Pero hoy Dios te está llamando a dar un paso,
a levantarte, a proclamar su palabra, a cerrar cada puerta que el enemigo ha intentado abrir en tu vida. La Biblia nos dice en Santiago 4:7, «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». Aquí hay dos acciones claras. Primero, someterse a Dios. Segundo, resistir al diablo. Muchos quieren ver la victoria sin someterse completamente a Dios, sin hacer su voluntad, sin rendirse ante Él. Pero no puedes tener la autoridad de Dios si no estás bajo su gobierno. Por eso, hoy quiero que tomes una decisión firme de caminar bajo el abrigo del Altísimo, de habitar en su presencia, de hacer de su palabra tu fundamento. No se trata solo de un momento de fe o una emoción pasajera. Se trata de un compromiso real de caminar con Dios todos los días, de proclamar su palabra cada mañana, de declarar con convicción que el enemigo no tiene poder sobre tu vida. El Salmo 91 nos da un principio clave en el versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí está la clave: el amor a Dios y el conocimiento de su nombre. No es solo una oración ocasional, no es solo un momento de inspiración, sino una vida de intimidad con Dios, donde su nombre está en tus labios, su palabra en tu corazón y su presencia como tu refugio diario. Si quieres ver la victoria, tienes que hacer de Dios tu morada, no solo tu visita ocasional. Hay muchos que buscan a Dios solo cuando están en problemas, solo cuando necesitan algo, pero Dios no es un amuleto ni una solución de emergencia. Él es tu Padre, tu protector, tu refugio constante. Hoy quiero desafiarte a que tomes un paso más. No te quedes solo con lo que has escuchado. No permitas que esto sea una enseñanza más que pronto olvidarás. Quiero que practiques esto cada día, cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa. Tómate unos minutos y proclama el Salmo 91 sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que haces. Decláralo con convicción, porque cada vez que lo proclames, estarás estableciendo la verdad de Dios sobre tu realidad. Cada vez que lo declares, estarás rompiendo con los planes del enemigo. Cada vez que lo hables en fe, estarás reforzando tu identidad como hijo de Dios, protegido, bendecido y libre. Y quiero que hagas algo más. Tómate un momento y escribe en los comentarios una declaración de fe, algo que refleje el compromiso que hoy tomas con Dios. Algo como: hoy me levanto en el poder de Dios. Hoy proclamo su verdad. Hoy tomo la autoridad que Él me ha dado. Hoy las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Escríbelo con convicción, porque cuando lo declaras estás sellando en tu vida lo que Dios está haciendo en este momento. Tal vez pienses que esto es demasiado difícil, que no sabes cómo hacer este cambio, que no tienes la fuerza para ser constante. Pero déjame decirte algo, no se trata de tu fuerza. En su caminar de fe, Francisco siempre ha recordado que la obra de Dios no depende de nuestras capacidades humanas, sino de la acción de su Espíritu. La Escritura en Zacarías 4:6 lo dice con claridad: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. No tienes que hacerlo solo. Dios te ha dado su Espíritu Santo y Él es quien te capacita, quien te fortalece, quien te guía. Lo único que necesitas hacer es dar el primer paso con confianza. Dios se encargará del resto. Él abrirá el camino, derribará los obstáculos y traerá la transformación que necesitas. Pero es necesario decidirse hoy.
Así que antes de seguir adelante, quiero que hagas algo ahora mismo. Tómate un momento, cierra los ojos y dile a Dios: Señor, hoy elijo vivir bajo tu abrigo. Hoy proclamo tu palabra sobre mi vida. Hoy tomo la autoridad que me has dado y camino en la libertad que Cristo compró para mí. Porque cuando declaras esto con fe, algo comienza a cambiar en lo espiritual. Las cadenas invisibles empiezan a romperse. Los bloqueos que antes te detenían comienzan a abrirse. No permitas que esto sea solo un mensaje más. Haz de esto una práctica, un hábito, un compromiso real con Dios, y te aseguro que en poco tiempo verás la mano de Dios moverse en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Prepárate porque lo que viene es grande. Dios ya está obrando, y si crees en su palabra, verás milagros en tu vida. Hoy es el día en que todo comienza a cambiar. Si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti hay un anhelo profundo de cambio, un deseo de vivir en la plenitud de Dios, de caminar en libertad, de experimentar la protección y el poder que solo su palabra puede desatar en tu vida. Nada de esto es coincidencia. Dios te ha traído hasta este momento porque quiere recordarte que Él sigue siendo tu refugio, que sus promesas no han caducado, que su poder no ha disminuido. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que has recibido hoy? La Biblia nos enseña que la fe sin obras es muerta. No basta con escuchar, no basta con asentir con la cabeza y decir ¡qué bonito mensaje! Dios no busca oyentes pasivos, sino hijos activos dispuestos a tomar su palabra y aplicarla, porque solo cuando aplicas la palabra esta se convierte en vida dentro de ti. ¿Cuántas veces has escuchado enseñanzas poderosas y has sentido un fuego en tu interior? Pero luego, con el paso de los días, todo vuelve a la rutina. Eso es lo que el enemigo quiere, que todo lo que has aprendido se disipe con el tiempo. Pero Dios quiere que esto marque un antes y un después en tu vida. Hoy has recibido herramientas. Ahora depende de ti usarlas. Este no es el final, sino el inicio de una nueva manera de vivir. Una vida donde las maldiciones no tienen poder sobre ti, donde las ataduras que han tratado de detenerte son rotas en el nombre de Jesús, donde cada paso que das está protegido por la presencia de Dios. Pero para vivir en esta dimensión, debes comprometerte a hacer de la palabra de Dios tu escudo y fortaleza todos los días. No solo cuando las cosas van mal, no solo cuando sientas que lo necesitas, sino como un estilo de vida, como una práctica constante, como tu primera y última defensa ante cualquier circunstancia. Quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Estás dispuesto a tomar esta verdad y aplicarla en tu vida? ¿O dejarás que pase el tiempo y todo vuelva a ser como antes? Solo aquellos que toman la palabra con seriedad ven su poder manifestarse. Solo aquellos que deciden habitar en el abrigo del Altísimo, y no solo visitarlo en tiempos de crisis, experimentan la verdadera libertad y protección que Él ha prometido. Hoy tienes una decisión delante de ti, y quiero que la hagas pública, porque cuando declaras algo, lo estableces en tu vida. Escribe en los comentarios: hoy decido habitar en la presencia de Dios. Hoy tomo su palabra como mi arma. Hoy proclamo que toda maldición y atadura en mi vida es destruida en el nombre de Jesús. Escríbelo con fe, porque cada palabra que sale de tu boca con convicción tiene poder en el mundo espiritual. No permitas que el enemigo siembre dudas en tu corazón. No permitas que la incredulidad apague la semilla que Dios ha plantado en ti hoy.
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún mensaje que pueda edificar tu vida. Dios tiene mucho más preparado para ti y queremos seguir acompañándote en este camino de fe. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente.